¿En qué estado me conviene abrir la LLC? Ya sé que se habla mucho de Delaware, de Nevada, de Wyoming. Si tu negocio es 100% digital, pues ahí sí puedes elegir casi en cualquier estado. Lo que en realidad te puede obtener la visa E2, que es la visa de inversionista, es un negocio. El hecho de que tú tengas una LLC no significa que tengas un negocio. Aquí lo que nos importa es tu negocio, tu plan de negocios, tu ejecución, tu inversión, que sea sustentable. No necesitas visa, no necesitas pasaporte, no necesitas número de seguro social, no necesitas venir. Lo que necesitas es... Bienvenidos y muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos estén viendo. Estamos transmitiendo en diversas redes sociales en sintonía con Facebook, YouTube, Instagram. Vamos a platicar el día de hoy de LLCs. Me han preguntado muchas cuestiones, hay muchas dudas respecto a qué es una LLC. ¿Para qué sirve? ¿Dónde la puedo abrir? ¿Para qué me sirve? Tenemos muchas preguntas por responder el día de hoy. En las asesorías, en las consultorías que ofrecemos, en estos proyectos que traemos hacia Estados Unidos gracias a Comprando América, pues muchísimas personas nos dicen, oye Edmundo, tengo preguntas. Así es que vamos a contestar muchas preguntas de LLCs. Que nos han llegado por redes sociales, que nos han hecho favor de preguntarnos también cuando realizamos algunas asesorías y mentorías, pues en nuestros eventos, en nuestras cumbres de negocios e inversiones que realizamos. Por ejemplo, acabamos de tener una en Monterrey el 3 de octubre. Ya viene otra en noviembre. Ya viene otra en noviembre ahora para San Luis Potosí. Vamos a estar allá, así es que muy atentos, les estaremos comunicando por estos medios, a través de redes sociales. Si a ti te interesa, mándame mensaje. Pues vamos a platicar de las LLCs y vamos a contestar muchas de las preguntas. Así es que arrancamos con la primera pregunta. ¿Qué necesito para abrir una LLC en Estados Unidos? Primero te voy a decir lo que no necesitas. En Estados Unidos no necesitas visa, no necesitas pasaporte, no necesitas número de seguro social. Lo que necesitas es el nombre de la empresa, qué es lo que quieres, cómo la vas a nombrar. Después tienes que elegir en qué estado la quieres abrir. Importante elegir el estado, vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Y necesitas saber básicamente... si tienes una actividad que vas a realizar con esa LLC. Entonces, ¿qué necesito para abrir una LLC en Estados Unidos? No necesitas visa, no necesitas pasaporte, no necesitas número de seguro social, no necesitas venir. Lo que necesitas es un nombre, quiénes serán los socios o miembros en este caso, quiénes serán los dueños de esa LLC. Y con esto vas a poder registrarla en el estado de tu preferencia. Si necesitas ayuda, ya sabes que nos puedes enviar mensaje y con gusto te vamos a ayudar. Segunda pregunta, ¿cuánto cuesta abrir una LLC en Estados Unidos? Depende del estado donde la quieres abrir, porque las LLCs, como todas las empresas, las corporaciones, ya sean tipo S, tipo C, las LLCs, se registran en el estado, no en la federación. Primero que nada en el estado, y ahí es donde tiene un costo. Algunos estados tienen valores diferentes. Por ejemplo, Texas te cobra aproximadamente $300 a $325 por registrar una LLC. Cada estado tiene diferentes valores, tiene diferentes cuotas para abrir tu LLC. Después hay que sacar un número de Tax ID, el EIN, Employer Identification Number. Eso es gratuito, se hace en el IRS, ya sea por fax, correo o por inclusive en su página web si tienes número de seguro social. Muchas personas tienen muchas dudas en cómo realizar los trámites y entonces prefieren hacerlo en alguna plataforma, porque en realidad todo esto tú lo puedes hacer por tu cuenta.
pero hay muchas dudas de cómo contestarlo y entonces existen plataformas digitales que te pueden ayudar a hacerlo o hay empresas que se dedican también a realizarlo. Puedes contratar también un contador, un abogado. Entonces, para resumir el costo total de apertura de una LLC, pudiera ir desde los $500, $600 hasta los $3,000, $4,000. También se te pueden ir más arriba los honorarios de los abogados dependiendo de la complejidad que tenga en su estructura la LLC. Si estás hablando de una empresa en la que serás tú el único dueño, pues en realidad los costos se disminuyen y te podría decir que pueden andar alrededor de los $1,000 a $1,500 en esos rangos aproximadamente. Es muy económico registrar una LLC y también muy rápido. Ya vamos a hablar de eso. ¿En qué estado? Pregunta número 3. ¿En qué estado me conviene abrir la LLC? Esta es una pregunta muy frecuente y yo quiero dar primero que nada un comentario importante antes de continuar con más preguntas y respuestas. Que el consejo o la opinión que estoy dando pues no es un consejo legal y siempre es importante asesorarse con contadores y con abogados para que lo que vas a realizar esté bien estructurado. Es muy importante que tomes esto en cuenta. Esta es mi opinión personal de lo que yo haría en mi caso. Así es que ahí te va. ¿En qué estado me conviene abrir la LLC? Ya sé que se habla mucho de Delaware, de Nevada, de Wyoming. Va a depender de varios factores. ¿Para qué quieres la LLC? Si tú lo que quieres es un negocio físico, entonces la LLC debería estar registrada en donde vas a operar, en donde vas a rentar una bodega, en donde vas a tener una oficina, donde vas a contratar empleados. Porque si la abres, por ejemplo, en Delaware, pero operas en Texas, que es donde yo me encuentro, pues te obliga a hacer un doble trabajo administrativo y los honorarios del contador aumentarán porque le tiene que hacer un reporte de tus ingresos a Delaware y también a Texas. Toma esto muy en cuenta. Ahora, si tu negocio es 100% digital, pues ahí sí puedes elegir casi en cualquier estado. Si tu negocio piensas será una startup y tendrás rondas de levantamiento de capital, ahí es donde Delaware entra en juego. Delaware está considerada, ojo con esto, no un paraíso fiscal. Mucha gente se confunde pensando que en Delaware no estarás pagando impuestos. Sí pagas impuestos, porque los impuestos, los principales, son federales y eso no te exenta el hecho de irte a colocar en Delaware. Siempre tienes que hacer una declaración de impuestos federal, aunque no tengas ingresos o aunque no tengas utilidades. Pero Delaware lo que tiene es que sus juzgados están más preparados para la atención, tienen más experiencia en temas de negocios como startups. Por eso se pueden volver muy atractivas las LLC de Delaware. Yo pienso que la mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros, no tenemos startups. La mayoría de nuestros negocios son emprendimientos. Entonces, en la mayoría de los casos, no requieren irse a Delaware. Yo te recomiendo que te registres en el estado donde estés operando. Esto es importante hacerlo entender porque hay mucha confusión entre los estados. Después, oye, es que mi negocio es digital. Bueno, lo puedes registrar también en Florida, lo puedes registrar en Texas, donde te haga más sentido económico, donde te haga más sentido porque tú vas más para allá, donde te haga más sentido el reportar tus impuestos. Después, también importante considerar que no todos los estados tienen las mismas regulaciones en términos fiscales, porque también existen no nada más impuestos federales, sino también impuestos estatales y municipales. Les recomiendo pregunten a un contador antes de tomar la decisión. Siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay? Esta es muy buena. ¿Qué diferencia hay entre una LLC y una corporación? Una corporación tipo C, que es la que pueden ejecutar inversionistas o dueños de negocio extranjeros. Bueno, pues por un lado tenemos la LLC, por otro lado la corporación tipo C. Me voy a ir al caso mexicano para que me entiendan mejor. Una LLC sería el equivalente a una persona física con actividad empresarial, solo que le pusimos
de cierta manera, para términos fiscales, le pusimos un nombre comercial. Pero la LLC va un poquito más allá de la persona física porque también tiene la protección legal sobre los activos, la separación, el velo corporativo, lo tiene la LLC. Entonces, la corporación tipo C es el equivalente a una sociedad anónima. Entonces, para efectos legales, las dos tienen la misma protección legal, el mismo velo corporativo. LLC, ¿qué significa? Limited Liability Corporation. O sea, sigue siendo una corporación en ambos casos y la gente no piensa en esto. Entonces, esta LLC nos sirve para repartir riesgos, para repartir responsabilidades, para ponerle un muro a una posible, por ejemplo, demanda. Para ponerle un muro, esto es la empresa, esta es la persona. Pero, una gran diferencia, en términos fiscales, la LLC puede o no reportar como si fuera una corporación o reportar a título personal. Va a depender también de cuántos miembros, cuántos socios tenga en este caso la LLC. Entonces, la LLC la puedes reportar tú en tu declaración personal. Por ejemplo, yo acabo de hacer mi declaración del año pasado y reporté varias LLCs en mi propia declaración personal. Entonces, los ingresos, las utilidades o las pérdidas de la LLC se reportan en tu declaración personal. Si fueras, por ejemplo, un solo miembro, un solo dueño en esa LLC. En la corporación tipo C, no. El tema es que las utilidades de la empresa pagan un impuesto, en este caso del 21%. Ojo con esto, Latinoamérica, atención, las empresas en Latinoamérica están pagando arriba del 30%. En Estados Unidos, las corporaciones tipo C pagan 21%. Y si te repartieras dividendos como dueño de la empresa, es donde tú pagarías un dividendo posiblemente, porque hay dividendos exentos también aquí. Entonces, hay que revisar muy bien el caso y por eso pienso que no hay una fórmula mágica en la que todo mundo debería estar obteniendo una LLC o donde todo mundo obtenga una corporación tipo C o donde todo mundo se tenga que ir a Delaware. Cada caso es diferente y por eso deben de asesorarse. No hay una fórmula mágica y no todo mundo debería obtener una LLC porque en algunos casos conviene más la corporación tipo C. También un tema importante, ya que estamos hablando de temas fiscales. Si, por ejemplo, la empresa ganó $100,000 este año, esos $100,000 los vas a tener que reportar si estás en una LLC como un ingreso personal, aunque no te lo hayas llevado a tu bolsillo. Entonces, te va a aumentar el tabulador de impuestos en el que tú estás, el bracket donde tú estás, y acabas pagando más impuestos sobre todos tus ingresos. En cambio, la corporación tipo C siempre pagará 21% y pagará el 21% de la utilidad. Pero si no te lo llevas a tu bolsillo, pues pudiera ser que no tengas que pagar nada extra porque se queda en la empresa. O sea, para términos a veces de flujo de efectivo, nos conviene mucho la corporación tipo C. Entonces, ahí es donde yo empiezo a repartir los beneficios que tenga cada una. No siempre son la LLC. Y termino con este punto. En la LLC a los socios se les llama miembros y en la corporación tipo C se le llaman accionistas, shareholders. Entonces hay diferencias en el trato que lleva cada uno. Algo bien interesante que he estado aprendiendo recientemente con todos los trabajos que estamos haciendo de apertura de empresas para nosotros, para otras personas. Y este es un gran tip. Tú puedes tener socios en una LLC, mas no necesariamente todos los socios, aunque tengan un porcentaje de acciones, por así decirlo, o participación en la empresa diferente, también los dividendos, los ingresos, también las deducciones de impuestos se pueden repartir de manera diferente. Este es un tema bien importante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Puedo abrir una LLC si vivo en México? La respuesta es sí. Y también si vives en Francia, en Madagascar, en Holanda, tú puedes abrir una LLC donde tú vivas. No tienes que tener un socio norteamericano para ser dueño de una LLC. Tú puedes ser dueño como mexicano de una LLC en Estados Unidos al 100%.
no necesitas socios, tú mismo lo puedes hacer, no necesitas visa, no necesitas número de seguro social, no necesitas pasaporte, no necesitas ni venir a Estados Unidos para abrir tu propia LLC. Si necesitas ayuda, mándanos mensaje. Bien. Más preguntas, porque son muchas. ¿La LLC me ayuda a obtener una visa E2? No necesariamente. Puede ser, depende. Lo que en realidad te puede obtener la visa E2, que es la visa de inversionista, es un negocio. El hecho de que tú tengas una LLC no significa que tengas un negocio. Aquí lo que nos importa o lo que le va a interesar al consulado cuando tramitas tu visa es tu negocio, tu plan de negocios, tu ejecución, tu inversión, que sea sustentable. Este video de preguntas y respuestas, pues no es de visas, pero lo que te puedo decir es que puede ser. Tú pudieras obtener la visa E2 con una LLC, pero también con una corporación tipo C. Entonces, pues sí va a ser un requisito que tengas una empresa, pero no tanto porque tenga la LLC ya sacas la visa. O sea, realmente tienes que tener un plan de negocios que se está ejecutando. ¿Qué impuestos paga una LLC en Estados Unidos? Va a depender porque las LLCs son tan flexibles que tú puedes, a nivel federal, registrarla como si fueran entidades de paso. ¿Qué significa esto? Que el ingreso o la utilidad de la LLC se reparta entre los miembros. Entonces tú ya la reportas como persona. Pero también puedes tener una LLC que grave como si fuera una corporación, entonces la haces que pague un 21% de impuestos sobre las utilidades. Ahora, existen impuestos especiales a nivel federal, existen impuestos federales, estatales, y también existen algunos municipales. Depende del giro del negocio, podrás o no tener algunos otros impuestos. Tienes que revisar porque, insisto, no todas las empresas, no todas las LLCs pagan los mismos impuestos. Bien, ¿necesito tener una dirección en Estados Unidos para abrir una LLC? Sí, necesitas una dirección en Estados Unidos. Puede ser una oficina virtual, puede ser la oficina de un familiar, puede ser cualquier... No necesitas venir y rentar una bodega, una oficina. Es un domicilio fiscal, es un domicilio virtual el que puedes obtener. Entonces, existen empresas que a eso se dedican, a rentarte esos domicilios para que te puedas registrar. Así es que sí necesitas que la empresa tenga una dirección en Estados Unidos a donde el gobierno le pueda enviar notificaciones. ¿Tengo que viajar a Estados Unidos para abrir una LLC? La respuesta es no es necesario venir. Existen plataformas digitales, un abogado, un contador, una empresa como nosotros, Comprando América, te pueden ayudar a abrir tu propia LLC para que no tengas que venir. No es necesario estar en Estados Unidos. Los trámites se hacen muy sencillos. No necesitas ir a un notario público, ni aquí ni allá, y los trámites se demoran meses. No, es muy rápido abrir una LLC, muy sencillo. Aquí el sistema es de confianza. ¿Necesitas una LLC? Mándanos mensaje. ¿Cuánto tarda en estar lista la LLC? Esta es una muy buena pregunta. La LLC, mi récord, es abrir una en 48 horas. Tú puedes registrarte en el estado en algunas ocasiones pagando un fee de express, digamos un trámite express. Te contestan muy rápido y una vez que te contestan, si tú tienes un número de seguro social o tienes un representante que ponga su número de seguro social para tramitar tu EIN, el famoso Tax ID o el Employer Identification Number, que es el número de contribuyente, en cuestión de minutos tú puedes obtener ese Tax ID, ese EIN. Y con esos dos datos, la apertura en el estado y el EIN, tú abres tu cuenta bancaria. Entonces, en cuestión de días puedes tenerla. Lo normal es que si tú no tienes una persona que te represente con un número de seguro social, entonces te puedes demorar varias semanas, inclusive hasta un par de meses, en que el IRS te emita tu EIN como extranjero, como dueño extranjero, si lo haces todo con tu nombre sin utilizar a lo que le llaman un third party, a una tercera persona que te esté ayudando a realizar los trámites. Entonces, tú quieres abrir una LLC, se puede hacer de esa manera. También se puede hacer aprovechando pues el que nosotros o una persona como nosotros puede utilizar su número de seguro social para tramitarte tu EIN de la LLC y entonces quedan en cuestión de minutos. Entonces puede ser
48 horas, 72 horas, puede demorar hasta 2 meses el trámite completo, dependiendo de cómo lo realices. Nosotros, por ejemplo, en Comprando América, a nuestros miembros los apoyamos para cuando necesitan un LLC para realizar una inversión, pues a que esa inversión la hagamos muy rápido y de qué manera, pues abriendo la LLC para abrirla muy rápido y de esa manera en cuestión de días les tenemos el Tax ID, el EIN y en cuestión de horas podemos tener una cuenta bancaria y de esa manera agilizamos los trámites. Si tú quieres ser miembro Comprando América, este es uno de los beneficios que tenemos aquí. Me preguntan que si es necesario tener un ITIN para abrir una empresa. No, no es necesario. Es muy común que dueños extranjeros puedan tener una empresa con el EIN sin inclusive tener ese ITIN. El ITIN no es más que un número de contribuyente para el dueño, el socio, para personas que no viven aquí, que son extranjeros y que no tienen número de seguro social porque no tienen estatus migratorio en Estados Unidos. Entonces, no tienes número de seguro social, el IRS dice, pero sí me puedes pagar impuestos. Entonces puedes tramitar ese ITIN. Más ese ITIN no es necesario para abrir la empresa. Es necesario cuando tengas que reportar impuestos a título personal. Entonces, si tú eres un dueño extranjero que no va a reportar ingresos en Estados Unidos, la empresa lo hará, pero tú no, pues no es necesario tener ni siquiera el ITIN después. Entonces, no es necesario el ITIN. Una pregunta que me dicen precisamente es, ¿necesito un ITIN o UIN? El EIN es diferente. El EIN es el número de contribuyente de la empresa y el ITIN es el del dueño de la empresa, pero siempre y cuando el dueño, digamos, sea extranjero, no tiene un estatus migratorio y por eso no tiene número de seguro social. Fue la respuesta del IRS a personas que no tienen seguro social y que requieren pagar impuestos en Estados Unidos, en este caso, pues siendo extranjeros. Seguimos con la pregunta. ¿Puedo tener socios en mi LLC? Sí, a los socios se les llama miembros. Pueden ser muchísimos. Tienes creo que hasta 99 miembros los que pueden ser en una LLC. Yo recomiendo, o lo que yo hago es que cuando tengo empresas en las que seremos 3, 4, máximo 5 personas las que participemos, pues podemos abrir una LLC. Si empiezan a entrar muchos más, creo que la estructura se vuelve más compleja y puede ser más atractivo tener una corporación tipo C. Pregunten, platiquen con sus abogados, pero sí se puede tener socios, mas no es obligatorio tener socios. Tú puedes ser el dueño único de la empresa. Caso contrario a muchos países latinoamericanos donde la sociedad anónima, la SAPI, etcétera, te obliga a que sean varios. Aquí no, puede ser una sola persona. ¿Puedo abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos con la LLC? Sí. De hecho, uno de los principales objetivos de abrir la LLC es que abras una cuenta bancaria para que puedas ejercer o ejecutar negocios, que puedas hacer inversiones, que puedas tener empleados, etcétera. Entonces, sí se puede abrir la cuenta bancaria con una LLC. Es muy recomendable. De hecho, un tip que te daría es que no revuelvas tu bolsillo personal con el de la LLC. Ten cuentas separadas porque en una auditoría, si ven muchos gastos personales en tu LLC o viceversa, en tu persona ven cosas en teoría de tu negocio, pues quizá no son deducibles, se rompe el velo corporativo y pues mejor es tener todo bien clarito. Su propia chequera para Edmundo, la propia chequera para la empresa de Edmundo y también tengamos tarjetas de crédito separadas, no revolvamos muchas cosas. Mis facturitas por aquí, mis gastos por acá y todo bien clarito y de esa manera no tendrás problemas en casos de una auditoría. Yo creo que los principales detalles que busca el gobierno cuando nos audita es esa mezcla que en los pequeños negocios hacemos mucho de tener mi cuenta personal y la del negocio toda revuelta y revolvemos gastos y revolvemos ingresos y metemos y sacamos y no reportamos. Ahí es donde nos agarran. Así es que sí, hay que abrir cuentas bancarias de una LLC. De hecho, una LLC puede tener varias cuentas bancarias. Este es otro tip importante. Una LLC puede inclusive tener nombres comerciales. Entonces, si tú tienes 2 nombres comerciales bajo la LLC, pudieras tener hasta 3 cuentas bancarias y cada una con un nombre diferente, aunque no deje de ser la misma empresa. Eso es lo que se le llama el DBA, el Doing Business As o el Assume Name.
Entonces revisen esos nombres comerciales porque pueden ser muy atractivos. En lugar de agarrarte abriendo LLCs, que se vuelve caro, esas LLCs puedes tú dividirlas internamente en unidades de negocios a través de estos DBAs, a través de esos nombres o esos alias. Se vuelven importante que los puedas utilizar. He visto de grandes corporaciones que bajo el mismo paraguas tienen varias unidades de negocios utilizando estos nombres comerciales. Muy recomendables también que los analicen antes de encarecer nuestras estructuras abriendo muchas LLCs. Las LLCs, como ya lo dije, pues son estructuras legales en Estados Unidos, son empresas que se utilizan para proteger activos, para separar actividades de negocios y que fiscalmente pueden tener importantes beneficios fiscales. ¿Qué es un agente registrado y para qué se necesita? El agente registrado, contrario a lo que ocurre, por ejemplo, en México, en el que tú tienes un representante legal que se vuelve un obligado solidario casi de la empresa y de los problemas que tenga, las responsabilidades que tenga. Aquí lo cierto es que el agente registrado es solamente una persona que está autorizada por tu empresa para recibir notificaciones del gobierno. O sea, si el IRS quiere mandarte una carta, pues ¿quién la va a recibir? Pues ese agente registrado. Solamente alguien que tiene la capacidad de abrir esa correspondencia y comunicarle a los dueños, pues que tienen algún tipo de comunicado. Básicamente eso es un agente registrado. Existen agentes registrados que, entre comillas, se rentan, o sea, personas u empresas que pueden operar como tu agente registrado y que te pueden ayudar a recibir correspondencia, que te pueden ayudar a tramitar tu número de IN, y funcionan como también una especie de oficina virtual. Son muy convenientes, son muy económicos, los recomiendo. Si alguien necesita apoyo en ese sentido, también te podemos ayudar en Comprando América. Seguimos. ¿Cuáles son los gastos fijos de mantener una LLC? Pues la del agente registrado, ese es un tema importante. También la contabilidad, si tienes ingresos, etcétera, gastos, tus declaraciones de impuestos, los honorarios del contador. Existen estados que te obligan a pagar algo que se le llama el franchise tax. Es un impuesto a la franquicia. Entonces, Texas, cuando tienes ventas menores a 1 millón y fracción, no me acuerdo la cifra exacta, se actualiza cada año, te vuelve exento de pagarle un impuesto corporativo, pero no te exenta de que le presentes una declaración y demuestres que no tienes nada por pagar. Creo, y yo nunca he abierto una LLC en California, pero por ejemplo en California sí hay un mínimo de franchise tax, creo de $500 anuales. Entonces cada estado va a tener una regla diferente. Dice, en el caso de que fallece alguno de los miembros, ¿qué pasa? Habría que revisar cómo está estructurada la empresa y te recomendaría mucho que estuvieras con un abogado, pero básicamente pues se transfiere la propiedad de su porcentaje. Si fuera el único dueño, pues al beneficiario, al heredero, es el que va a recibir esa LLC, ¿no? Se transfiere como las acciones de una empresa. Pero hay diversas maneras de estructurarlas para que tengas reglas inclusive hasta para eso. Por ejemplo, en Estados Unidos es normal que empresas medianas, grandes, a sus accionistas o a sus directivos, de repente hasta les compran un seguro de vida para que la misma empresa cobre el seguro y le pueda comprar sus acciones a quien ya no está. Y entonces de esa manera los otros socios pues no tienen que estar negociando, digamos, con los herederos de esas acciones. Entonces hay temas, hay muchas cosas que se pueden estructurar y son de los grandes temas que vuelven muy flexible a una LLC. La LLC puede ser dueña de propiedades, sí, y es muy recomendable que de hecho si tú tienes, por ejemplo, 3 casas, pues de repente cada casa está en un LLC o una LLC con las casas, otra con un negocio. Oye, si tienes propiedad intelectual, otra LLC. Hay que repartir el riesgo que tiene cada una de las operaciones o de las inversiones que realizas. Entonces, es muy recomendable utilizar
las LLC para esto. Entonces sí, la respuesta es sí, y de hecho lo más recomendable que las propiedades no estén a tu nombre, sino que estén a nombre de una LLC. Hay muchas preguntas personas que preguntan respecto al impuesto sobre las herencias. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una casa en McAllen y está a nombre de una LLC, a tu nombre, es muy posible que si tú falleces tengan que pagar un impuesto a la herencia. Más sin embargo, si la LLC, los dueños de la LLC, es una empresa en México, una sociedad anónima en México, ahí no existe el impuesto a la herencia, porque no está habiendo un cambio de dueños en la LLC. Sí podrá haber cambio de dueños en la sociedad anónima en México, pero no la LLC en Estados Unidos. Hay que asesorarse con abogados y con contadores para que entiendan las mejores estrategias a seguir según sus proyectos de inversión y de negocios. ¿Puedo facturar desde mi LLC a clientes en México? Sí. Hay mucha gente en México que no les gusta porque en México y Latinoamérica en general es complejo de deducir gastos, y pues habrá personas que digan, no, yo no quiero una factura de Estados Unidos. Lo cierto es que para efectos estadounidenses es muy válido, no tiene ningún problema. ¿Cómo declaro impuestos si tengo ingresos en México y en Estados Unidos? Va a depender de la estructura que tú tengas. Si tienes una estructura en México, pues vas a pagar los ingresos de allá, los de acá. A título personal, acabas pagando impuestos dependiendo de dónde esté tu residencia fiscal, dónde pasas la mayor parte de tu tiempo durante un año. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, una visa de inversionista y vives fuera de México, entonces no eres residente fiscal en Estados Unidos. Puedes ir y venir, puedes tener ingresos en Estados Unidos, pero tu residencia fiscal está en México. Entonces, esto no es lo mismo la residencia migratoria que la residencia fiscal. Igual, pregunten, asesórense con un contador. ¿Mi LLC puede contratar empleados? Sí, como cualquier otra empresa puede contratar empleados. La LLC, la corporación tipo C. De hecho, para contratar empleados, personas que ya viven aquí, que tienen actividades empresariales o de negocios, no necesariamente tienen que tener una LLC para contratar personas. Lo recomendable es sí hacerlo, porque separas el riesgo que puedas tener con una demanda, por ejemplo, de un empleado o algún tipo de problemas, de lo personal, que se quede el problema en la LLC o en la empresa y no en lo personal. ¿Qué permisos o licencias adicionales puedes necesitar o puede necesitar mi LLC? Va a depender del giro del negocio. Depende del estado y el condado donde vaya a estar. No es lo mismo poner un restaurante en Texas que ponerlo en California. No es lo mismo vender en Amazon en Florida que el restaurante en Texas. No es lo mismo un taller de reparaciones. No es lo mismo tener una empresa de plomería. Cada quien va a tener diferentes regulaciones dependiendo del giro. Entonces, esas licencias van a depender de eso. ¿Cuánto debo ganar mínimo para que valga la pena tener una LLC? Hay personas que tienen LLCs sin realmente generar ingresos, nada más para proteger activos, y solamente las tienen para ser dueñas, por ejemplo, de propiedades, de casas, de acciones, de propiedad intelectual, y no necesariamente tienen ingresos. Depende del objetivo de cada quien el que pueda ser rentable o beneficioso tener una LLC o no. ¿Puedo usar la LLC para importar productos? Sí, como cualquier empresa. De hecho, para tú importar productos a Estados Unidos no necesitas LLC. Puede ser a título personal, puede ser también con una corporación. Cualquier empresa puede importar en Estados Unidos. Aquí no existe el permiso de importadores o el registro de importadores. Aquí lo que tú tienes que hacer es registrarte con un agente aduanal, y ese agente aduanal es el que te va a hacer el trámite. Entonces, sí puedes utilizar una LLC para importar productos. Ya nos faltan pocas preguntas. ¿Cuántas LLCs puedo tener a mi nombre? Las que tú quieras. Tú puedes tener 1, 2, 80, las que tú quieras, las que necesites, diría yo, las que sean convenientes por tener, porque van a tener un costo administrativo, un costo de honorarios. Entonces, si tú vas a abrir 4 giros de negocio, pero los 4 son emprendimientos, yo te diría, empieza con uno.
En la medida que crezca, pues la divides en 2, en la medida que crezca la divides en 3 y finalmente harás tus 4 LLCs, pero no desde un inicio, porque te metes costos fijos que quizá no necesitas. Entiendo que a muchos nos dijeron, es que la holding y que vamos a poner 3 LLCs y esto y el otro. Bueno, sí, pero todo tiene un costo. Entonces, en la medida que avances, ve creando las LLCs. Siempre puedes transferir los activos, la propiedad, etcétera, entre empresas. Entonces, no recomiendo abrir tantas, pero puedes tener las que tú quieras. ¿Qué pasa si no uso mi LLC? Bueno, no pasa nada, siempre y cuando cumplas con los requisitos estatales y federales de presentar pues tus declaraciones. Que no te vayan a llegar con una multa porque no presentaste nada a tiempo, que no te la cierren porque nunca presentaste las declaraciones. No pasa nada si no la utilizas, nada más no la utilicé, tienes 0 ingresos. ¿Puedo vender mi LLC en el futuro? Sí, las LLCs como cualquier empresa se pueden vender. Incluso me acabo de enterar que hay despachos de abogados que de repente abren LLCs para guardarlas unos años y luego venderlas, aunque no hayan tenido nunca una actividad. ¿Para qué y por qué? Para decir, es que mi empresa ya tiene 10 años, aunque en realidad no tiene 10, pero la LLC sí. Eso no te genera un historial crediticio, ojo con esto. Simplemente dices, tiene 10 años de existencia, más no necesariamente de tener operaciones. ¿Qué diferencias hay entre tener la LLC en Delaware, en Florida o Texas? Como ya mencioné anteriormente, es importante entender dónde te conviene registrar tu LLC. Normalmente yo recomiendo donde tengas actividad física. Delaware es un estado que tiene mucha experiencia en sus cortes, en temas de empresas, en temas de startups, y por eso muchas empresas se colocan ahí, empresas foráneas, etcétera. Mas no significa que no pagues impuestos, porque los impuestos la mayoría van a ser federales más que estatales. Florida o Texas son estados también que tienen grandes incentivos para que abras tu LLC, son fáciles de llevar y no tienen tantas regulaciones como otros estados, por ejemplo como California, que sí tienen altos impuestos estatales, impuestos al ingreso y diversos más. Entonces, va a depender de dónde vayas a ejecutar tu negocio. Yo te recomiendo que si es un negocio físico, lo registres la LLC en donde vayas a operar, porque si no te puede salir todo muchísimo más caro. ¿La LLC me sirve para vender en Amazon USA? Sí, sí te sirve. Puedo y te sirve para muchas otras cosas más, además de Amazon. Aquí también te recomiendo que analices vender en eBay, que analices vender en Walmart.com y bueno, hay más páginas especializadas dependiendo de la industria en la que te estés involucrando. ¿Puedo usar la LLC para abrir un negocio físico? Obviamente sí. La LLC puedes abrir cualquier tipo de negocio digital, físico. Si quieres poner un centro de reparación de no sé qué, si eres plomero, si eres electricista, si vendes en Amazon, cualquier tipo de negocio se puede adaptar a una LLC. ¿Puedo asociarme con un americano en mi LLC? Sí, y también con un francés y un alemán y un italiano, con quien tú quieras te puedes asociar al LLC. No es obligatorio tener un socio americano, pero puedes sí tener un socio americano. Estadounidense, puede ser inclusive hasta de mucha ayuda. También analicen qué porcentajes va a tener cada quien, porque eso puede hacer que te abra el financiamiento gracias al crédito personal que tenga tu socio americano. Sí, sí puede ayudarte, pero el simple hecho de abrir una LLC no te obliga a tener un socio estadounidense. Tú puedes hacerlo solo. ¿Puedes tenerlo? Sí. Penúltimas preguntas. ¿La LLC puede tener acceso a crédito o financiamiento en Estados Unidos? Sí. No es fácil crear y obtener el crédito corporativo. Requiere de una estrategia. El crédito corporativo, contrario al crédito personal, lo tienes que incentivar tú mismo. Tienes que generarlo tú mismo. El crédito personal, pues es muy fácil que te reporten en todas partes, pero las empresas no todas reportan las que te ofrecen crédito. Entonces, es un trabajo que se tiene que realizar, pero sí tiene acceso a crédito o financiamiento. Simple y sencillamente tienes que generarlo. Les recomiendo mucho, por eso, acercarse a instituciones bancarias más, ¿cómo diré? Más
comunes, más conservadoras, las más tradicionales. Acércate con un ejecutivo, abre una chequera con una tarjeta de crédito asegurada y ve desarrollando un historial con el banco para que el día que esto crezca, pues puedas tener más fácil acceso. Hay muchas estrategias, también hay algunas tarjetas por ahí en línea de estos bancos fintech, entonces hay opciones, pero definitivamente la LLC, como cualquier empresa, puede tener acceso al crédito y al financiamiento en Estados Unidos. Y por último, ¿qué ventajas fiscales tengo si vendo desde una LLC? Pues pudiera haber muchas. Creo que la más importante es que le das una organización a tu actividad de negocios y no se revuelve tanto con temas personales. Entonces es más fácil demostrar que un gasto fue hecho para el negocio y no para ti. Entonces se deducen muchos gastos que en México, Latinoamérica, es complejo de deducir. Entonces aquí puedes deducir muchas cosas y la LLC te ayuda mucho para eso. Poner orden. Después hay estrategias si reportas a título personal, si reportas como corporación. Después hay muchas estrategias fiscales. Yo he hablado de muchas en redes sociales. Seguramente vamos a retomar estos temas, pero lo principal es que en Estados Unidos la deducibilidad de gastos es mucho más sencilla, más transparente, más clara. El Código Fiscal dice que cualquier gasto ordinario y necesario para la ejecución del negocio, para buscar ventas, es deducible. Whatever that means. ¿Qué es ordinario? ¿Qué es necesario? Pues ahí hay que utilizar nuestra creatividad para poder deducir pues muchísimos gastos si demuestras que los utilizaste realmente para el negocio. Después, muchas estrategias, depreciaciones aceleradas, los gastos, el límite de gastos para empresas pequeñas que es muy alto, de deducibilidad inmediata. Entonces existen definitivamente muchas estrategias en Estados Unidos que yo recomiendo utilizar. Después he escuchado personas, empresas en México que ya no son dueños de su empresa en México, sino que más bien una LLC en Estados Unidos es la dueña de su empresa en México y eso le da un poco de protección. Ya saben que en México los temas cada vez se complican más en los índoles fiscales. Vivimos en un terrorismo fiscal increíble y se viene pues quizás hasta un terrorismo judicial, no sabemos. Entonces, pues ya hasta te pueden cancelar tus cuentas de redes sociales, de plataformas digitales si no estás al corriente del pago de impuestos. Te pueden revisar desde Netflix quién es el que tiene esta cuenta y si está pagando o no. Entonces se viene definitivamente un acoso fiscal increíblemente alto en este 2026 y pues yo pienso que hay que ir preparándonos con nuestras propias estrategias para proteger nuestro patrimonio, nuestros negocios y nuestros ingresos. Si tú quieres invertir, si tú quieres abrir una LLC en Estados Unidos, estamos para servirte. Somos Comprando América. Me pueden mandar un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales y con gusto les ayudamos. Si tienes un plan de inversión, si tienes un plan de negocios, si tienes un plan de migrar a Estados Unidos, te gustaría la visa E2, has escuchado de la visa inversionista, no sabes en dónde, cómo, con quién, nosotros te acompañamos en ese proceso. Lo hemos vivido pues muchísimo. Muchísimas gracias a los que se conectan y nos han puesto comentarios en Instagram. Estamos en YouTube, en Facebook, LinkedIn, estamos en X, estamos por todos lados tratando de resolver y ayudarles con preguntas. Tenía muchas ganas de compartir con ustedes todas estas respuestas a las LLCs. Así es que ahí tienen, son más de 30 preguntas a las que hemos contestado hoy, pero espero que les sirva de mucho. Envíenos sus comentarios y con gusto organizamos las respuestas para muchas otras preguntas que ustedes tengan respecto a las LLCs. Nos ponemos a su disposición. Muchísimas gracias y pues muy contentos de estar por aquí. Gracias por los comentarios de todos. Como me dijeron por ahí algún día, no importa el negocio en el que estés, no hay nada más sexy que ganar dinero. Así es que pues echarle ganas porque no nos queda de otra. El gobierno no nos va a resolver nunca nuestros problemas. Vamos, nosotros podemos.